Bien, pues voy a dar inicio con la sesión. La idea del día de hoy, bueno, primero muchas gracias por estar aquí y bueno, por asistir a la sesión, ¿no? La idea del día de hoy es comentar un poco respecto al tema de los repositorios digitales. No solamente visto desde la parte técnica, ¿no? De decir, bueno, qué software existe, sino desde la parte de qué aspectos hay que tomar en cuenta para planificar adecuadamente un proyecto de repositorio, considerando la parte desde, por ejemplo, los derechos de autor, la parte de las políticas que hay que definir, los esquemas de metadatos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con la sesión. Si nos pudieran comentar, por favor, en cierto momento voy a tratar de ir hablando o de hablar lento para que el audio sea lo más claro posible, pero si me llegan a escuchar entrecortado, por favor, coméntenos. Uh-huh. Bueno, Fernando, bienvenido a la sesión. Y bueno, una pregunta que me gustaría hacerles a los participantes, si nos pudieran comentar por el chat o en vivo, ¿no? Por audio. En el caso, bueno, de Dagoberto, Fernando, Luis, ¿no? Si pudieran indicarnos si son del área de biblioteca o de algún área académica o de algún área técnica, nos gustaría mucho saber. Uh-huh. Hola, buenas tardes, Dagoberto Salas de la Autónoma de Nuevo León. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente, Dago. Sí. Yo soy egresado de bibliotecología, pero trabajo en el área técnica. Entonces veo mucho la parte de los, por ejemplo, los repositorios, pero la parte de las dos partes, vaya. Entonces estoy encargado de la parte técnica, pero también veo la parte de enfrente, como le llamaríamos. Claro, contenido, estructura. Exactamente. Perfecto. Pues bienvenido, Dagoberto. Si alguien más nos quiere comentar, por favor, pregunto un poco para tratar de llevar como el contenido lo más apegado o que resulta lo más interesante para ustedes, ¿no? Si estás por ahí, Luis, o alguno de los compañeros que acaban de conectarse, nos pueden escribir en el chat, ¿eh? No es forzoso que activen el micrófono. Por lo pronto, en lo que empezamos a revisar esta parte, pues vamos a comenzar con la presentación. ¿Qué es los aspectos que hay que tomar en cuenta respecto a un repositorio digital? Nosotros estamos considerando y apegándonos, todo lo que vamos a revisar durante la sesión del día de hoy está pensado en cómo llevar un proyecto de repositorio desde su planificación hasta su puesta en marcha y mantenimiento, apegado a estándares, pensando que el repositorio digital que se implemente sea totalmente interoperable, es decir, que pueda tener la capacidad de interactuar con otro tipo de sistemas, ya sea de repositorios o de cualquier otro, un gestor de bibliotecas, por ejemplo, o sitios web de información de acceso abierto, etcétera, etcétera. Y para garantizar eso es muy importante que cualquier proyecto de repositorio se encuentre apegado a estándares y a las mejores prácticas en este tema. Es por eso que el temario que vamos a ir revisando el día de hoy tiene esta estructura y está pensado para cumplir con diversos estándares, tanto estándares ISO, que son los que más
En este caso de los repositorios son los que más se usan, pero también directrices o buenas prácticas que existen a nivel internacional, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o tienen algún problema con el audio o las pantallas, por favor coméntenme, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, un proyecto de planificación de un repositorio está pensado para que funcione en 3 grandes fases o en 3 grandes rubros. ¿Cuáles son esos 3 grandes rubros? El primero es todo ese trabajo que se tiene que hacer para poner en marcha el sistema. Que obviamente esta parte es una de las cuestiones más que consumen más tiempo, ¿no? Por favor, si alguien tenía una duda, me parece que alguien por ahí levantó la mano. No es que no identifico quién fue, pero bueno, si tienen alguna duda, por favor lo pueden utilizar también el chat y con gusto lo atendemos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las grandes fases que existen? La primera fase en la planificación de un repositorio es ponerlo en marcha. Y esto suele llevar una gran cantidad de trabajo que generalmente no es trabajo técnico. En la puesta en marcha de un repositorio, el trabajo técnico de instalación y configuración del software es apenas un porcentaje, no sé, un 10%. Generalmente el trabajo fuerte es planificar las políticas, definir los metadatos, verificar dentro de nuestras instituciones cómo está el esquema de propiedad intelectual, definir las colecciones que vamos a montar, qué características va a tener cada colección, etcétera, etcétera. Es decir, la parte fundamental y la que suele ser más demandante en tiempo y en involucrar a todas las áreas y en requerir ayuda de diferentes aspectos dentro de la institución, es la fase de poner en marcha el sistema. Si esta fase se hace bien y se le dedica el tiempo y los recursos necesarios, las siguientes fases del proyecto van a resultarnos más sencillas. Por ejemplo, el desarrollo en sí del repositorio, que por desarrollo no nos referimos al desarrollo de software, sino a desarrollar y alimentar todas las colecciones, que crezca, que los contenidos se almacenen de acuerdo a nuestros planes y que los usuarios lo utilicen de acuerdo a nuestros planes. Y por último, el establecer un plan que permita que el repositorio siga funcionando al paso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para conseguir un proyecto de repositorio digital interoperable? Es que tenemos que enfocar nuestros recursos en estas 3 grandes fases: la puesta en marcha, el desarrollo y el mantenimiento del sistema. Bien, ahora, antes de hablar un poquito de qué aspectos hay que tomar en cuenta para poner en marcha uno de estos sistemas, vamos a revisar muy breve y muy rápidamente algunos conceptos básicos, solo para garantizar que estemos como todos en la misma sintonía, ¿no? Lo primero, bueno, pues es que tenemos que tener muy claro que un repositorio digital, sin importar qué software use, incluso sin importar si es un repositorio de acceso abierto o un repositorio de una organización, por ejemplo, un corporativo que maneje información privada, etcétera, un repositorio digital tiene que cumplir, para que nosotros podamos decir que está haciendo bien su trabajo, tiene que cumplir con 3 objetivos fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 objetivos? El primero es que tiene que ser capaz de recopilar y de organizar la información. Obviamente toda esta es información que nace en formatos digitales, entonces el sistema debe tener o debe estar diseñado para poder capturar esa información
desde que nace y que preferentemente los autores mismos puedan depositar esa información en el sistema. Y por supuesto que esta información caiga debidamente organizada para que no sea fácil ubicarla después y seguirla manteniendo, ¿no? Entonces, el primer objetivo del sistema es recopilar y organizar la información. El segundo objetivo del sistema es que tiene que garantizar un repositorio digital que la información que tiene pueda ser difundida y se le pueda proporcionar acceso a esta información a la población que nos interese atender. Obviamente, cuando hablamos de un repositorio de acceso abierto, como por decir una universidad autónoma que tenga su repositorio digital y que pone su colección de tesis de posgrado, bueno, seguramente querrá difundir aquellas con las que se cuente con las autorizaciones, querrá difundirlas en la mayor medida posible con el público más amplio posible en la temática que tenga esta tesis. Si se trata de un repositorio de un laboratorio médico, por ejemplo, pues el público objetivo va a ser mucho más pequeño, pero va a ser mucho más especializado, con ciertos niveles de restricciones. Sin embargo, el sistema debe garantizar que debe ser capaz de difundir la información y proporcionar acceso a esta información a las personas que le interese a la institución. Y en tercer lugar, el repositorio debe cumplir el objetivo de proporcionar seguridad, es decir, garantizar que la información que estamos guardando va a estar segura, no se nos va a dañar, no se nos va a borrar, y además debe garantizar que va a preservar los contenidos. Es decir, parte de las labores de un repositorio digital es que si nosotros depositamos una tesis el día de hoy, esa tesis se encuentre disponible dentro de 15 años o 20 años o 40 años y que el repositorio haya sido capaz de preservar ese contenido a pesar del tiempo, de la obsolescencia, de los formatos, etc. Entonces, estos son los tres, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, nos pueden comentar. Bienvenidos las personas que se han presentado a través del chat. Fernando Corona de Banamex, y algunos otros compañeros que nos estuvieron escribiendo. Bien, continúo. Obviamente, un repositorio digital debe recopilar la información que produce, en primer sitio, algún tipo de organización, ¿no? Que puede ser una organización pública, privada, pequeña, especializada, grande, nacional, etcétera, ¿no? Un repositorio que recopile la información de una organización es un repositorio institucional. En el siguiente nivel puede haber repositorios que recopilen información de una red de organizaciones. Por ejemplo, si existiese una red de instituciones agrícolas, ¿no? Y entonces puede haber un repositorio que recopile todo lo que están publicando estas instituciones para crear un repositorio especializado en ciencias agrícolas. En ese caso, estaríamos hablando de un repositorio temático. También existe la posibilidad de que haya repositorios que recopilen toda la información de un país o la información, un determinado tipo de información de un país, en cuyos casos estaríamos hablando de un repositorio nacional. Por ejemplo, un repositorio que diga, bueno, vamos a recopilar toda la información que se publique en artículos científicos o que se publique en tesis de posgrado de nuestro país con fondos públicos, y vamos a recopilar todo esto y almacenarlo en un repositorio nacional. También puede haber repositorios o sistemas de repositorios que recopilen la información de varios países. Por ejemplo, la referencia, que es un repositorio o un sistema que recopila la información de América Latina, ¿no? Los repositorios pueden trabajar en todos estos niveles.
si el repositorio que nosotros planificamos, desarrollamos y publicamos cumple estándares y nos enfocamos mucho a que cumpla estándares, nosotros vamos a poder abrir nuestro sistema para que pueda pueda interactuar y pueda hacer que la información que tiene, obviamente si nosotros queremos que se vea, se pueda ver en una red de repositorios temática, una red nacional o una red internacional, de acuerdo a los intereses que tenga nuestra institución. Ahora, generalmente, bueno, es común pensar que, o es común encontrar que en las instituciones pues ya hay ciertos esfuerzos de repositorios digitales, ya se tiene montado el software, puede ser un DSpace, un ePrints, algún otro software, ¿no? Sin embargo, una buena práctica es decir, bueno, hay una serie de preguntas que vale la pena plantearse para ver qué tan apegado está nuestro repositorio a lo general que puede uno encontrar en las directrices internacionales. Por ejemplo, preguntarnos si ya tenemos o si ya estamos planificando nuestro repositorio, saber si ya confirmamos que estamos utilizando Dublin Core cualificado y que todos los metadatos los estamos trabajando de una manera estandarizada o normalizada. Si tenemos la posibilidad de acceder a los formatos base de los contenidos. Por ejemplo, si nosotros estamos recibiendo únicamente información en PDFs, aunque estos PDFs traigan integrado su OCR, no estamos teniendo la posibilidad de transformar esos PDF a lo largo del tiempo. Si el PDF en determinados, por decir en 5 años o en 10 o en 7, deja de ser un estándar y nosotros quisiéramos extraer el contenido de ese PDF, incluyendo gráficos, imágenes, textos, todo, nos costaría mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el PDF es un formato que viene cerrado. Nos conviene más tener alguna herramienta que nos permita extraerlo hacia algún formato básico, por ejemplo, hacia formato de texto. En esos casos es mejor tener nuestra información, por decir algo, nuestras tesis, nos conviene más tenerlas en Word, que no traiga protección de ningún tipo, ¿no? O sea, que no traiga password, que tenerlo en PDF, porque en Word al menos podríamos aplicar algún proceso informatizado o automático para que nos lo convierta desde formato Word hacia XML. Y eso que nos va a garantizar, a lo mejor en este momento no tenemos el problema del PDF, pero cuando eso suceda, que como sabemos, todos los formatos que han existido siempre cambian, son superados, la informática está cambiando todos los días. Entonces, el tener nuestro contenido en un formato base nos garantiza que lo vamos a tener accesible a lo largo de mucho tiempo. Otra de las preguntas que debemos plantearnos es si ya contamos con un plan de preservación digital. Este esquema siempre es muy importante tomarlo en cuenta. Normalmente, en un momento contestamos la pregunta que amablemente nos hace Luis. Normalmente, a mí me gusta mucho comparar la creación de un repositorio digital como cuando uno define una colección impresa, ¿no? Si uno le dijeran, oye, pues tienes que hacer una biblioteca, ¿no? Normalmente lo primero que uno pensaría o se preguntaría es decir, bueno, dime qué tipo de biblioteca, qué tipo de material voy a guardar ahí y a quién tengo que atender. Cuando nos dijeran el tipo de material que vamos a guardar ahí, tendríamos que pensar, bueno, no, pero si tú me estás diciendo que son libros antiguos, yo necesito un ambiente diferente. Porque en el medio impreso nos preocupa mucho la preservación. Igual que sean tesis o artículos de revistas. En el caso de un repositorio digital, tiene la misma o más importancia. ¿Por qué? Porque los archivos digitales corren todavía mucho más riesgo de dañarse, perderse, borrarse o que cualquier cosa les pase
Entonces es muy importante contar con un plan de preservación y ese plan debe al menos considerar qué tenemos, quién tiene que ser el encargado de esto, cuál va a ser la estrategia, a qué estándares nos tenemos que apegar, pero es muy importante para que no nos pase lo que suele suceder, que es que la tecnología y el avance de la tecnología nos gane, ¿no? Si lo pensamos, hay muchas colecciones que se quedaron en DVD, hay otras que se quedaron en videos VHS, hay otras cosas que se quedaron en microfilm, hay otras cosas que se quedaron en cartuchos zip de almacenamiento, por ejemplo, y son cosas que se quedaron ahí porque no hubo el tiempo para transformarlas de soporte, cambiarlas de soporte a algo más reciente, pero además de eso hay cosas que sí se extrajeron, pero si uno las abre están guardados en archivos, por ejemplo, en formato de, no sé, WordPerfect, ¿no? O WordStar. Y son archivos que, ok, sí lo movimos el archivo del soporte a algo más reciente, pero no cambiamos de todos modos el formato, no lo migramos. Entonces, aunque tengamos el archivo, ya no lo podemos abrir. Por eso es muy importante dentro de las cosas que tenemos que tomar en cuenta si queremos un repositorio que perdure, tener un plan de preservación. Otra de las preguntas es, que podemos plantearnos es el nombre, la URL y la accesibilidad del repositorio son claros para nuestros usuarios. Es decir, tenemos que definir un nombre único, tener una URL muy clara y toda la accesibilidad desde los lugares, por ejemplo, que los usuarios encuentren el repositorio desde que entran a la página principal de la biblioteca, que el sitio sea navegable, qué tan fácil es para nuestros usuarios llegar y usar el sistema. Eso es algo fundamental para garantizar el éxito del sistema, del proyecto. Otra es si en su página principal existe un acceso directo a la información que sea muy clara sobre las políticas de depósito, sobre las políticas de preservación, sobre las políticas de propiedad intelectual, sobre las políticas de acceso, de metadatos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una promoción muy fuerte para garantizar que en mi institución adopten el sistema y empiecen a hacer autodepósito y no pongo unas políticas claras de depósito, ¿qué va a pasar cuando haya un autor que deposite un PDF de 500 megas? Porque lo escaneó con una resolución muy alta, ¿no? Y si yo se lo rechazo porque es muy grande, voy a empezar a tener problemas. Es decir, primero me pides que deposite y luego ya no quieres, me pones restricciones, no me avisaste, ¿no? ¿Qué pasa si un autor deposita un contenido que él publicó como propio, pero no era un contenido original? En algún lugar le estamos avisando al usuario que vamos a bajar si alguien se queja o hay surge algún tipo de, de disputa por derechos sobre algún contenido, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener políticas muy claras, que sean públicas y que sean accesibles muy fácilmente por parte de nuestros usuarios. Bien, bueno, nos pregunta Luis, ¿qué pasa con las tesis que ya están impresas y se están digitalizando hacia un formato PDF con OCR? A Word habría muchos errores. Probablemente sí. O sea, si nosotros ya tenemos, digamos que si ya tenemos tesis en PDF, es el escenario menos ideal, porque tendríamos prácticamente que reconstruir los documentos. Si nos la llevamos de PDF a Word, no solamente se nos va a ir, puede haber, y generalmente hay, errores. Cuando peguemos el texto en Word se van a ir errores, caracteres equivocados o acentos o cosas así, ¿no? Pero además se va a perder el formato. Donde estaba a lo mejor una imagen que se movió y etcétera, ¿no? Lo ideal es, si existen documentos en papel,
diseñar el proyecto de digitalización de tal manera que desde el principio podamos obtener un formato base. Si estamos contratando a un externo, es una de las condiciones que deberíamos poner. Si lo estamos haciendo a nivel interno, hay que ver que es preferible digitalizar y tratar de pasarlo hacia Word. Aunque sea más lento, estamos garantizando que es, o hacia XML de preferencia, ¿no? Algún formato flexible para convertirlo a cualquier cosa. Es preferible ir más lento, pero con resultados de documentos que se van a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un archivo, por ejemplo, en formato XML, de ese archivo vamos a poder generar cuando lo necesitemos un EPUB, al mismo tiempo que un HTML, al mismo tiempo que un PDF y al mismo tiempo que cualquier otro formato. Bien, no sé, Angélica Hernández levantó la mano. Si tienes alguna duda, por favor, con mucho gusto, ¿sí? Y bueno, si alguien más tiene alguna duda, seguimos disponibles ya sea en el chat o en el sistema pueden utilizar su micrófono. Por lo pronto continúo con la presentación. Entonces, bueno, es muy importante hacernos o plantearnos este tipo de preguntas y eso nos va a ayudar a decir, ay no, pues me está faltando esto, tengo que ver aquello, me tengo que enfocar a esto, para apegarnos. Estas preguntas nosotros las tomamos, son una pequeña muestra, pero las tomamos de varios ejemplos de directrices internacionales que haría un evaluador de nuestro sistema para integrarlo o decidir si lo integraría a una red como la red europea de repositorios o incluso en COAR, por ejemplo, que es la red internacional de repositorios, o por ahí también hay algún par de preguntas que hace la referencia, que es la red latinoamericana. Incluidas las políticas del uso de metadatos, ¿no? Bien. Obviamente está el tema del acceso abierto, aunque estas diapositivas las voy a brincar y si gustan tomamos un poquito al final si alguien tiene algunas dudas. Algo importante para el momento de planificar nuestro proyecto del repositorio es que para garantizar que tenga éxito, como ustedes saben, el éxito de un proyecto de este tipo, o prácticamente cualquier tipo de proyecto de sistemas automatizados, no depende del software, sino de las personas. Y el caso de un proyecto de un repositorio digital depende en su mayoría de que logremos que los autores depositen sus contenidos. Para lograr eso vamos a necesitar definir muy claramente dentro de nuestra institución qué beneficios le va a proporcionar el repositorio al autor y planteárselos al autor de manera que él realmente los perciba como beneficios. Por otro lado, debemos definir muy claramente qué beneficios le da el repositorio a la institución para poder plantearle a las autoridades de la institución los beneficios de tal manera que ellos los perciban realmente como un beneficio, ¿no? Y en tercer sitio, al público en general, a nuestros usuarios, no a los que depositan el contenido, sino a los que consultan el contenido, qué beneficios pueden percibir ellos para que ellos puedan sentir el positivo, el dedicar tiempo al consultar nuestro repositorio y no consultar cualquier otra cosa. Y una vez que tengamos muy claros estos beneficios, tenemos que pensar cómo atinar o cómo involucrar a nuestros usuarios. El principal reto de un proyecto de repositorio digital es cómo lograr que el repositorio quede integrado en los procesos de la organización. Si nosotros no apegamos el funcionamiento del repositorio
a la estructura organizacional, difícilmente vamos a lograr que tenga éxito. Nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, si vamos a alimentar una colección de tesis, tenemos que garantizar que los propios alumnos, en lugar de que entreguen las tesis en disco y que tenga que haber alguien en la biblioteca sin dormir porque tiene que subir todas las tesis al repositorio, los propios alumnos puedan hacer un proceso de autodepósito y esa tesis, todo lo que le pase a nivel interno, digamos, la descripción, la catalogación, etcétera, ya se vaya haciendo como un proceso de trabajo dentro del repositorio. Es muy importante este punto. Tenemos que lograr involucrar a los usuarios y garantizar que el sistema opere de acuerdo a la estructura de nuestra organización. Esa estructura siempre cambia, no existe un estándar para decir, ay, mira, lo que funciona en la organización 1 ya sirve para todas las instituciones del país, ¿no? Cada organización tiene que definir su estructura, su repositorio, pensando en sus necesidades, en los recursos humanos, en cómo funcionan cada quien, ¿no? Ok. Entonces, como dijimos, es muy importante que queden muy claros los aspectos del repositorio de acuerdo con la realidad y las necesidades de la organización. Esto es un punto muy importante. Normalmente cuando uno conoce, se involucra en el tema de los repositorios de acceso abierto, ve, por ejemplo, documentación en ese sentido, se suele uno perder en cuál es el objetivo real del repositorio. La realidad es que un proyecto de repositorio debe responder a las necesidades y a los intereses de la organización. En base a eso se deben definir los significados y las metas, la misión, la visión, la normatividad, los procesos. El repositorio debe decir, bueno, pues si la información nace aquí yo tengo que poner alguna pantalla donde el usuario pueda entregar su documento desde el principio. ¿Qué tipos de contenido se van a alojar? ¿Cuáles van a ser las personas que vamos a involucrar? Generalmente, para que el proyecto tenga éxito, debemos involucrar y convencer a los directivos, a los coordinadores y a las personas que generan los contenidos, ¿no? De distintas áreas. Y algo muy importante es que debe existir, para que el proyecto funcione, debemos asignar a alguien que vaya a ser el líder del proyecto. Alguien que esté constantemente preocupado de que funcione y de que tenga éxito. Bien, no sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda, pregunta. Por un lado, nos está preguntando Angélica Hernández que quieren iniciar una biblioteca digital y dónde se pueden informar para aclarar algunas dudas sobre derechos de autor que quieren digitalizar. Bueno, con mucho gusto podemos tocar el tema al final de la sesión para no salirnos. Y algo importante, y el primer lugar que yo te recomendaría es revisar el sitio de Creative Commons. Ese sitio tiene mucha información al respecto. Me pregunta Alberto que si tenemos el enlace para ver el Prezi directamente. Sí, con mucho gusto, ahorita lo ponemos en el chat, ¿no? Quien quiera acceder, el Prezi está disponible. Ahí. Bien, ahora, algo importante entonces es, ya vimos, tenemos que tener muy claro qué es un repositorio. Recordemos que tiene que cumplir los 3 objetivos: organizar y recopilar, o recopilar y organizar, hacer accesible la información a nuestro público y preservar. Si es un repositorio que contiene información que fue creada o fue financiada con fondos públicos, el repositorio debe estar apegado a parámetros de acceso abierto, de acuerdo con la ley mexicana, ¿no? Debemos tener muy claros los beneficios
para nuestros autores, para la institución, para para presentarlos a las autoridades de la institución y para el público usuario. Estos beneficios debemos asegurarnos que ellos realmente los perciban así y que no sean creencias nuestras, ¿no? Y en cuarto lugar, debemos hacer un trabajo muy fuerte en involucrar a las personas, hacer un cambio cultural para que ellos realmente se sientan convencidos de utilizar el sistema. En base a eso, ya debemos empezar a trabajar en el desarrollo del repositorio. Algo importante es que el desarrollo del repositorio está segmentado en 3 grandes rubros. Primero es el modelo de gestión, el segundo, los contenidos, el tercero, la interoperabilidad. El modelo de gestión se refiere a las reglas y a las normas que van a regir toda la operación del repositorio. Desde quién se va a hacer cargo, a qué se va a dedicar esa persona, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los indicadores que tenemos que tener para saber que el repositorio va bien o va mal o va lento o va rápido, ¿no? Quiénes van a ser más bien cuántos recursos técnicos, cuántos recursos financieros vamos a requerir, etcétera, ¿no? Todas las políticas de propiedad intelectual, metadatos, etcétera, toda esa parte se tiene que tomar en cuenta en el modelo de gestión. Los contenidos, obviamente, bueno, qué colecciones vamos a poner disponibles en este sistema y garantizar que el repositorio esté apegado a estándares de interoperabilidad, que pueda interactuar con otros sistemas. Ahora, dentro del modelo de gestión, ¿qué aspectos debemos considerar? Primero, que el sistema esté totalmente apegado a la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque esto impacta totalmente a cómo va a funcionar el sistema. Quienes utilizan, por ejemplo, DSpace o ePrint, ¿no? O quienes estén pensando en utilizar alguno de estos sistemas, sabrán que DSpace, por ejemplo, está pensado para que ustedes puedan definir una comunidad, dentro de esa comunidad una subcomunidad, dentro de esa se puede definir otra subcomunidad y hasta el final van a definir las colecciones. Es fundamental que todas las comunidades que ustedes creen estén apegadas al organigrama de la institución. Y hasta el final definir las colecciones, que esas se refieren al contenido. Pero las comunidades se refieren a las personas. Es muy común encontrar en los repositorios, cuando uno accede a un repositorio, encontrar comunidades que fueron creadas como áreas temáticas, por ejemplo, ¿no? Y entonces en comunidad 1 dice, no sé, ciencias agrícolas, en la comunidad 2, ciencias pecuarias, ¿no? Eso no está, no es totalmente correcto. La comunidad debe estar apegada a la estructura y al organigrama de la institución. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que ustedes van a poder asignar permisos a las personas para que las personas hagan autodepósitos. Entonces, primero se definen las comunidades en base a la estructura organizacional y después ya se definirán los accesos al contenido. Por otro lado, es muy importante tener muy claro en la planificación del repositorio cuáles son las áreas que producen el contenido, cuáles son las áreas que validan que la información, que es correcto este contenido, y cuáles son las áreas en la institución que organizan la información. Tenemos que tomar en cuenta esos tres rubros, ¿no? Dentro de la validación de la información, debemos tomar en cuenta que hay que asegurarnos que todo aquello que vamos a publicar, contemos con las autorizaciones y que no estemos violando ningún derecho del autor. Eso es muy importante. Cuando definamos nuestras colecciones, desde las tesis hasta los artículos, videos, cualquier material que quieran subir a su repositorio, es importante decir, contamos con la autorización formal de publicar esto, ¿sí? Ok, y después preguntarse con qué tipo de licencia
lo vamos a publicar. Para que esté apegado a la autorización que realmente proporcionó el autor, ¿no? Ahora, respecto a los contenidos, es muy importante definir una política de propiedad intelectual. Perdón, aquí se me fue protección intelectual, ¿no? Una política correcta de propiedad intelectual, políticas de autodepósito y servicios de asesoría e información para los usuarios. En mucho, ayuda muchísimo cuando se crea un proyecto de repositorio, el poder ayudar a los autores a que depositen el contenido muy fácil. A lo mejor si hacemos la interfase de búsqueda súper bonita y bien atractiva y que se encuentran los registros en 2 clics ya estás viendo el texto completo, etcétera, todo eso es muy positivo. Pero si descuidamos la parte de facilitarle la vida al autor para que en 3 clics ella haya hecho su depósito, vamos a tener el problema de que no van a querer alimentar. Es muy importante que ellos tengan asesoría, información, guías y que sea fácil de usar. Obviamente debemos identificar muy claramente o definir muy claramente cuáles son las características y los formatos que vamos a aceptar del contenido. Desde decir, yo solo voy a aceptar PDF, Word y XML, siempre y cuando no pese más de 800K y que venga a color, y las imágenes tienen que tener una resolución de 200 por 200 dpi, y que tal cosa, no sé, ¿no? Solo voy a aceptar tesis y artículos científicos. Entre más control pongan ustedes en este aspecto, entre menos formatos reciban, va a ser más fácil garantizar la preservación de esos formatos. Entre más formatos reciban, va a ser más difícil. Es muy común encontrar repositorios que tienen tan solo de archivos PDF diferentes versiones o archivos de Word en diferentes versiones. Eso implica que para el administrador va a ser muy difícil preservar todo el contenido porque tiene que trabajar, en lugar de una sola versión, tiene que trabajar con muchas, ¿no? Debe haber alguna política de calidad, ¿no? de los contenidos, no solamente de la calidad del mensaje, ¿no? O sea, no solamente la calidad del contenido, pensando en el mensaje que transmite el autor, sino la calidad de, como comentábamos, ¿no? Cuando se está tratando no de texto, sino de archivos que tengan que ver con video, con imágenes, debemos asegurar que sea algo que los usuarios que lo vean realmente puedan entender el mensaje. Debe haber una política clara de propiedad intelectual, de que la información que se está depositando en el repositorio es pertinente, de acuerdo a la temática propia del sistema, y que no si es un repositorio agrícola, no nos pongan 50 artículos que hablan de, no sé, medicina de tal cosa, ¿no? Algo importante es que respecto a la organización de la información, debemos asegurar que cuál va a ser el flujo de que va a seguir la información, qué políticas vamos a llevar en la recopilación. Tenemos que tener muy claro quiénes actúan en el sistema, con qué funciones y con qué responsabilidades. Políticas, hay que crear una política que incluya incluso, que incluya recursos financieros y humanos para garantizar que el repositorio se va a difundir y se va a posicionar correctamente. Es uno de los factores por los cuales fracasan varios o muchos proyectos. Se hace un gran trabajo al inicio, se monta, inicia con una colección de 5,000 documentos o 3,000 documentos y lo anuncian una sola vez. Se hace una jornada para que los usuarios lo conozcan y posterior a eso ya no se hace nada. Lo que suele pasar en esos casos es que el proyecto se queda
Si uno vuelve o regresa al repositorio en 2 años, encuentra los mismos 5,000 documentos, algunos ya no están, y el proyecto generalmente se quedó abandonado. Porque lo que motiva el que fluyan los recursos hacia un sistema es el uso. Entonces, esta parte es muy importante. Si no justificamos con estadísticas de uso efectivas que el sistema está teniendo éxito, difícilmente vamos a conseguir el apoyo ni de los autores ni de las autoridades, ¿no? Entonces, para garantizar eso debe haber políticas de difusión, de posicionamiento, incluyendo quién lo va a hacer y cuánto le va a involucrar eso. Obviamente políticas de catalogación y organización. Y bueno, pues en resumen, respecto al modelo de gestión, tenemos que hacer un diagnóstico, claro, analizar bien las políticas, las definiciones, asegurarnos que todo esto esté estandarizado y que todo esté pensado de acuerdo a la realidad y a los objetivos de la organización o de la institución. Respecto a los contenidos, es fundamental definir primero la tipología, qué tipo de contenido vamos a aceptar. Aquí es importante reiterar, entre menos aceptemos al principio, de mejor calidad va a ser lo que podamos meter. Suele pasar que al principio uno se emociona cuando inicia el proyecto y empieza, bueno, pues vamos a crear la colección. De una vez, la colección tesis, la de videos, la de objetos de aprendizaje, que no hay que dejarlos fuera, ¿no? La de artículos de científicos, artículos de divulgación, libros, capítulos. Entonces ya al final tenemos que, cuando nos enfrentamos al hecho de administrar 15 colecciones, pues ya empieza el estrés, ¿no? Que es más fácil iniciar con 2 o con 3 colecciones, pero muy bien cuidadas, ¿no? Por otro lado, tenemos que definir una política respecto al despliegue. En el lenguaje de los repositorios, cuando se utiliza mucho el término de despliegue, que se refiere a la descripción del documento. Es decir, a todos esos metadatos que van a hablar del contenido, los derechos, y la estructura del artículo que estamos depositando, ¿no? O del contenido. Debe haber una política que rija los derechos que va a haber sobre estos contenidos y una política de preservación. Algo importante es que entre más controlado tengamos los documentos, siempre va a haber mayor calidad. Y bueno, debemos asegurar que todo esto esté en un soporte tecnológico robusto. Respecto al despliegue, debemos garantizar 3 cosas. Pero esta parte, si utilizamos Dublin Core cualificado, seguramente lo vamos a cubrir, y es que cualquier descripción que hagamos de un recurso debe hablarnos del soporte, debe hablarnos del contenido mismo y debe hablarnos sobre los derechos. Esos 3 rubros tienen que estar cubiertos para que nosotros podamos publicar ese contenido y que los sistemas y las personas que lo consulten sepan en qué soporte está, en qué formato, de qué se trata este contenido o este recurso y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con este contenido. Obviamente ahí lo ideal es utilizar el Dublin Core cualificado. Algo interesante, si ustedes tienen tiempo más tarde, pueden consultar el sitio web de OpenDoar para revisar. Es muy grande, en esta liga van a encontrar una gráfica donde se ven todos los sitios web que no cuentan con políticas de metadatos. Y es una gran mayoría, o sea, es un error muy común, ¿no? Bueno, respecto a derechos, siempre es muy importante, en primer lugar, tomar en cuenta al autor. Esto, recuerden que
en la ley, al menos en la ley mexicana, el autor tiene la última palabra y no importa, aunque exista un mandato o la propia ley fomenta que se publique en acceso abierto, si el autor no quiere, él va a tener prioridad. Entonces hay que tomarlos en cuenta. La ley mexicana no está tan, o está respetando mucho el derecho del autor, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado con documentos que tengan un proceso especial, por decir, tesis que a lo mejor pueden llegar a estar en un proceso de patente, por ejemplo, ¿no? Y que si lo publicamos, va a venir el autor y nos va a ahorcar, ¿no? Y analizar bien el estatus de la organización y tener muy claro que vamos a requerir recursos para garantizar que todo lo que estemos publicando se encuentre correctamente operando, ¿no? Respecto a la preservación, tenemos que tener muy claro, independientemente de que tenemos que garantizar que los contenidos se conviertan, etcétera, debemos tener muy claro de lo que tenemos en el repositorio, cuánto tiempo tenemos que tenerlo ahí. Puede haber documentos que por determinada situación tengan una caducidad de 2, 3 años y podamos descartarlos, pero puede haber documentos que los tenemos que preservar siempre, ¿no? Debemos tomar en cuenta que el contenido siempre debe ser accesible, que siempre hay un riesgo de que o cada día que pasa se acerca más a la obsolescencia y que tenemos que hacer un esfuerzo de transformación. No debemos dejar de lado la idea de los respaldos. Los respaldos en muchos lugares distintos, no solamente en uno, ¿no? ¿Qué se hace cuando se retiran los contenidos? Esto es algo que muchas veces no se toma en cuenta. Pero si se borra un contenido del repositorio, ¿qué hacemos? ¿Lo borramos ya por siempre? ¿O simplemente lo damos de baja? Tenemos de todos modos la obligación de tener una copia. Hay que tener esas cosas muy claras. Y también las versiones. Hay contenidos que no tienen problemas de versiones, pero hay contenidos que sí. Imaginémonos que tenemos un objeto de aprendizaje o un video que se actualiza cada semestre. Pues vamos a tener el mismo contenido, pero tiene versiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un registro por cada versión. En el caso de un repositorio no sería lo ideal, porque el objetivo es que el alumno vea la versión más reciente. Pero ¿qué vamos a hacer con las versiones anteriores? ¿Las borramos? ¿Las quitamos? Le damos al usuario la posibilidad de que las consulte si quiere, ¿no? Hay que tomar en cuenta que se requieren hacer algunas políticas de preservación. Aquí en la presentación les estamos poniendo una herramienta que puede ser útil, que es del sitio de Open Door, donde vienen muchas políticas que pueden servir para tener muy claro, ¿no? Obviamente es muy importante que el sistema que montemos sea interoperable, y por interoperabilidad se tiene que entender que el sistema pueda interactuar con otros sistemas, sobre todo para intercambiar registros o intercambiar contenidos, ¿no? Si nos apegamos al uso de estándares, vamos a garantizar que el sistema va a ser interoperable. Por último, tenemos que tener muy claro que no importa qué sistema seleccionemos para un repositorio digital, siempre y cuando sepamos que esto es muy importante porque el objetivo del repositorio digital, uno de los objetivos es preservar los contenidos a lo largo de mucho tiempo. Si nosotros nos equivocamos al seleccionar el software que vamos a usar para el repositorio y seleccionamos un software que en 3 años desaparece o que no era seguro o es un software tan cerrado que no vamos a poder acceder a nuestra información, entonces nosotros mismos nos estamos poniendo el pie, haciendo que los contenidos sean eternos, ¿no? Por decirlo así, y el software no, ¿no? El coche no. Entonces tenemos que cuidar que todos los parámetros que tengamos que evaluar para que seleccionemos una herramienta de software que garantice su permanencia en el futuro. Y si no la puede garantizar, que garantice su accesibilidad
para que cuando decidamos migrar de esa herramienta hacia cualquier otro, la información esté completa, esté accesible y sea fácil de transformar para llevar nuestros datos y nuestros contenidos a cualquier sistema que se seleccione en el futuro. Este tema es muy importante, sobre todo hablando de repositorios. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Obviamente no está por demás mencionar que a nivel mundial el sistema más utilizado hasta el momento y por mucho es DSpace, que además es software libre. Y hay que también tomar en cuenta que hay que invertir en el mantenimiento del software. Nunca pensar que porque descargamos un software libre no hay costos, claro que siempre va a haber costos, ¿no? Tan solo meterlo a un servidor. Y bueno, pues que vamos a garantizar que funcione siempre y cuando tengamos claro que el repositorio institucional siempre es más que una plataforma de software, es mucho más. Y que hay que obtener el compromiso de la organización por hacer visibles los resultados y que este compromiso implica el desarrollo de políticas, estrategias y apegarnos a que todos lo utilicen para garantizar que va a permanecer en el tiempo. Bien, pues realmente esa es la parte básica. Esperemos que no haya sido muy carrereado el tema, pero por favor, si alguien tiene alguna duda, nos pueden comentar. Si requieren alguna información adicional, nos pueden contactar con mucho gusto. Nosotros tenemos una lista extensa de documentos de apoyo, lecturas, que les podemos compartir encantados, ¿no? También de sitios web donde hay muchos ejemplos o de sitios web donde hay políticas de repositorios ya desarrolladas, que yo creo que les pueden ser de utilidad. Entonces, por favor, quien guste o requiera alguna información, con mucho gusto la compartimos, pues por el gusto de compartirla, ¿no? Y con mucho gusto les comparto mi correo. En el chat lo estoy poniendo. Es jtorres@eside.mx. Aquí, bueno, lo que hicimos fue dar un panorama muy general, también para no consumirles demasiado tiempo, pero posteriormente, si ustedes lo requieren y si lo solicitan, pues con mucho gusto podríamos hacer ya sesiones un poco más detalladas, ¿no? Específicas sobre propiedad intelectual o sobre políticas de metadatos o etcétera, ¿no? Dentro de 15 días se va a hacer una siguiente sesión específica en el uso de Dublin Core cualificado y cómo aplicarlo a los repositorios digitales. Sí, me pregunta Dagoberto si podemos repetir cuáles son los estándares que debe cubrir un repositorio. Digamos que el estándar del cual pueden partir y que este mismo estándar empieza a referenciar a otros, es el ISO 1636 del 2012. Ya cuando uno trae una lista muy extensa que habla sobre las políticas de preservación, políticas de software, políticas de hardware, políticas de operación del repositorio, políticas de metadatos, políticas de propiedad intelectual. Y bueno, si ustedes lo consultan, a su vez referencia a otros. Por ejemplo, está de estándares de archivos o estándares de almacenamiento de datos y algunos estándares técnicos, meramente técnicos, respecto a seguridad informática, ¿no? Pero
el punto de partida o el que engloba el proyecto completo y el que trata de visualizar el proyecto completo es el ISO 1636 del 2012. También, si quieren revisar en un momento me acuerdo de un sitio web donde pueden encontrar bastante información muy completa, pero bueno, la otra, para el uso de metadatos, les recomendamos revisar las directrices Driver 2.0, aunque ya son un poquito antiguas. La mayoría de los estándares actuales que se usan en diversos lugares están basados todavía en la forma de trabajo de Driver 2.0. Entonces, para cómo aplicar lo mejor posible Dublin Core hacia un repositorio, un perfecto punto de partida puede ser estas directrices. Espero esté completa la respuesta, Dagoberto, pero si no, por favor, con mucho gusto ampliamos lo que sea necesario, ¿no? Incluso ampliamos la duda si fuera necesario. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta, algo que quieran que revisemos. Y bueno, pues si no, les agradecemos mucho el tiempo, la conexión a todos los participantes. Nos pregunta Luis acerca de si conocemos si Documentum, emplea o tiene algunos o cumple con algunos de los estándares. En general, casi cualquier software, tanto de los software libre como los softwares que son open source, que podríamos decir que son los que están intermedios entre un software libre y un software de paga, como los softwares de paga, la mayoría están apegados a Dublin Core. Lo único que sí hemos encontrado es que en su mayoría los softwares de paga suelen tener el problema de que no son 100% interoperables o apenas están trabajando los estándares de interoperabilidad. Y también algo que hemos encontrado en muchos sistemas, que no es nada positivo, o no lo vemos nosotros positivo, es que no te facilitan la extracción de tus propios datos. Ese punto es muy importante evaluarlo con cualquier software que uno tenga, ¿no? El que uno pueda extraer su base de datos a un formato estándar y totalmente abierto y que traiga la información íntegra y que esta información sea completa, ¿no? Incluidos nuestros archivos, nuestras versiones, etcétera. Generalmente ese es uno de los puntos que yo te recomendaría, porque no conozco al detalle el uso de Documentum, pero yo te recomendaría evaluar esas cosas, ¿no? Normalmente la parte de metadatos sí suele estar apegada en todos, el Dublin Core, pero la parte de interoperabilidad y la parte de que el software sea flexible para permitirte extraer tu información cuando tú quieras, ¿no? Y bien, pues bueno, nos pregunta Luis también si nosotros podemos asesorarlos o instalar, desarrollar algo respecto a bibliotecas digitales. Con mucho gusto te contactamos, Luis, o quien lo requiera. Y bueno, pues puede haber desde que sea una asesoría breve, ¿no? Y obviamente no pues totalmente simplemente por compartir el conocimiento, hasta que sea un proyecto ya más complejo y bueno, pues ya podemos conversar de acuerdo a la estructura de la necesidad que cada quien tenga. Perfecto, Dagoberto, sí, con mucho gusto si hacemos algo que, y esto es algo para todos los participantes, ¿no? Algo que sí generalmente hemos ofrecido a diversas instituciones, es hacer una sesión de trabajo de aproximadamente 1 hora, hora y media, a distancia, donde
les pedimos que nos permitan ver como su proyecto y les damos algunas recomendaciones, algunos puntos por donde seguir, y por supuesto esas sesiones son sin ningún tipo o sea, no tienen costo, ¿no? Y bueno, ya solo que se requiera algo más, pues obviamente sí lo platicaríamos, pero esas sesiones nos las pueden solicitar con total confianza y no les genera ningún tipo de compromiso, ¿no? Al contrario, es la intención de desarrollar este tema de tanto del software libre como del acceso abierto, que es lo que nosotros estamos tratando de impulsar lo más posible, ¿no? Entonces, si gustan, tanto Luis como Dagoberto, con mucho gusto nos contactamos y conversamos. Bien, pues nos pregunta Freddy si podemos comentar algo sobre derechos de autor en documentos digitales. Realmente algo importante a tener claro es que tal cual el concepto de propiedad intelectual aplica de similar manera tanto a un documento impreso como a un documento digital. Lo que el autor protege es el contenido del documento. Lo que sí es muy importante es que cuando un autor nos firma alguna carta de autorización, lo que el autor hace cuando entrega, por ejemplo, una tesis, ¿no? Que la deposita en la biblioteca, obviamente él no está haciendo ningún tipo de cesión de ningún tipo de sus derechos, solamente está autorizando a la institución a almacenarla y a preservarla. Entonces hay que revisar estas cartas o estas autorizaciones para que el autor nos permita almacenar, preservar, poner en acceso abierto y en su caso que también el autor nos permita transformar el contenido con objetos, con el objetivo de preservarlo. Eso es la protección más completa que podría tener la institución. Algo importante también es que debemos tener muy claro que el uso de las licencias de Creative Commons es solamente para efectos de interoperabilidad y de garantizar o difundir qué tipos de derechos rigen al contenido. Pero la licencia de Creative Commons tal cual no es un instrumento legal. Entonces, la institución tiene que crear los acuerdos legales en papel, ¿no? Que requiera para obtener las autorizaciones de sus autores, y esas son las que van a tener valor y las que van a proteger al autor y a la institución. Sobre esa autorización formal que se realice, ya se puede aplicar una licencia de Creative Commons que sea compatible. Pero ese punto es muy importante. Ajá. No por utilizar una licencia de Creative Commons estamos teniendo un instrumento legal que avale o que nos dé autorización de algo, ¿no? Ese punto es importante. Y bueno, el otro punto es que, bueno, hay derechos que es más fácil obtener, como los de tesis. Hay derechos que no es tan fácil obtener, como los de artículos científicos, porque normalmente en esos casos hay mucho contenido que el autor ya hizo un contrato, ahí sí de cesión o de exclusividad, con editoriales internacionales. Y en esos casos, la institución, al menos por el momento, no va a tener más que esperarse o apegarse a cumplir esos derechos. Generalmente las editoriales establecen periodos de embargo, que pueden ser a veces de 6 meses y a veces pueden llegar a ser hasta de 4 años. Y hasta posterior a ese periodo de embargo, ya el autor podría hacer un autodepósito de su artículo en en el repositorio institucional. Entonces, bueno, espero haya aclarado un poco, Freddy, pero por favor, si requieres algo más, lo comentamos, ¿no? Exacto, no solo con editoriales, es cierto, nos comenta Fernando que no solo hacen los autores o no solo llegan a hacer estos acuerdos con editoriales, sino con sistemas de gestión de artículos como JSTOR, ¿no?
Entonces, esto es así. Sí, sí, o sea, para nosotros tener esa certeza o esa tranquilidad, hay que ver que nuestros autores no hayan publicado el artículo o lo hayan cedido con ningún sistema, ¿no? O con alguna organización externa. A veces pasa, por ejemplo, pueden ser revistas nacionales incluso, que el autor ya publicó en alguna revista externa, ¿no? Y no nos ha avisado y podemos tener ese problema, ¿no? Por eso siempre es importante tener claro que requerimos, el instrumento legal se tiene que trabajar con apoyo de la institución, de las áreas que tienen que tienen que involucrarse, y posteriormente, bueno, ya publicar o autodepositar nuestro documento y poderlo almacenar en nuestro repositorio, ¿no? Nos dice Fernando, que también asegurarnos de la antigüedad oficial que ya nos deje trabajar, ¿no? Sí, depende del tipo de contenidos, ¿no? Los artículos generalmente son los de mayor problema, y generalmente sí se puede, al final vamos a poder almacenarlo en el repositorio, pero lo que sí va a ser forzoso para la institución es siempre respetar el periodo de embargo que exista, ¿no? Y bueno, por desgracia todavía llega a existir periodos de embargo hasta de 4 años, ¿no? Que ya para un caso de un artículo científico, pues ya después de 4 años no, ya, a menos que sea algo histórico, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que sí es muy importante trabajar y tenerse en cuenta, ¿no? Bien, pues si no existen más dudas o no se requiere alguna información adicional, pues agradecemos mucho a los asistentes. Gracias por el tiempo, por la atención. Nos excedimos un poquito del horario, pero pues bueno, esperamos que haya sido de su interés. Vamos a compartir en el sitio web de nuestra comunidad de conocimiento virtual la grabación de la sesión de hoy, para quien quiera consultarla, o si quieren compartirla con algún compañero, puedan hacerlo, ¿no? Esa sesión va a estar disponible en el sitio que se llama conocimientovirtual.org, y de cualquier manera siempre pueden ustedes acceder a este sitio, que tiene contenido totalmente abierto y está ahí con la intención de, pues, difundir todas este tipo de sesiones que estamos trabajando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por el tiempo y por la atención. Y nos esperamos en la próxima sesión, que va a ser dentro de 15 días, y va a estar orientada a uso de Dublin Core. Gracias a todos, y buen fin de semana.